30 diálogos reales paso a paso, de gente normal resolviendo problemas cotidianos. Mira, aprende, aplica. Empezamos ahora. Oye, ¿viste cómo gotea ese grifo desde ayer? Parece que llueve dentro del fregadero. Sí, ya lo vi. Se me hizo raro cuando lavé los platos. Creo que se aflojó algo por debajo. Pues si no lo arreglamos, al final vamos a tener una piscina bajo el mueble. No exageres, pero tienes razón. ¿Trajiste la llave inglesa que te pedí? Claro, está en la bolsa, pero no sé ni cómo se abre este panel de abajo. Dale, agáchate y mira. Hay un tornillo aquí a la derecha. Creo que con desatornillarlo ya se baja el cajón. Espera, ¿ese pequeño tornillo negro? Ya lo veo. Déjame buscar el desatornillador de estrella. El verde, el chiquito. El otro es muy grande y puede rayar. Ah, sí, este. Dale, lo saco. Ya. Listo, se soltó. ¿Ahora qué? Empuja suavemente hacia abajo. El panel debería bajar como una puerta. Uy, cuidado. Hay un trapo mojado ahí dentro. Y huele raro. Claro, lleva días goteando. Ahí está la tubería, mira. Justo en la unión se ve el charquito. ¿Y qué hacemos? ¿Lo apretamos con la llave? Sí, pero despacio. Si aprietas mucho, puedes romper la rosca. Dale, yo sujeto la tuerca de abajo, tú aprietas la de arriba con la llave. Buen plan. ¿Listo? Un poco... Otro toque. Ya. ¿Ves? Dejó de gotear. Sí, lo logramos. Aunque ahora tengo el pantalón lleno de agua. Pero el grifo está seco. Eso es lo que importa. Y si ponemos un poco de cinta teflón por si acaso, buena idea. Nunca está de más reforzar. ¿La tienes? Sí, en la caja de herramientas, junto al pegamento. Perfecto. Mientras lo buscas, reviso que no quede ninguna gota. Aquí está. Toma, enrolla bien que no falte. Claro, 3 vueltas al menos. Así no hay sorpresas. Ojalá aguante más que la última vez que lo arreglé yo solo. Esa vez usaste cinta de ducto, ¿no? Sí, y duró 2 días. No es lo mismo, hombre. Esto sí es profesional. Entonces, ¿celebramos con un vaso de agua del grifo arreglado? Claro, pero que sea fría y sin gotas en el suelo. Trato hecho. Eres un genio con las tuberías. Y tú un buen ayudante, aunque con mala suerte con el agua. Lo acepto, pero funcionó. Eso es lo que cuenta. Problema práctico resuelto. A ver cuando se rompe la lavadora. No tenteamos a la suerte. Por fin terminó el día. No veo la hora de sentarme en el autobús y desconectar. Totalmente. Hoy fue brutal. ¿Tuviste cómo llovió a las 3? Justo cuando salí a comer. Sí, me salvé por un pello. Casi me agarra el chaparrón en la panadería. Yo no tuve tanta suerte. Mira mi chaqueta. Aún tiene manchos de barro. Pareces un explorador después de cruzar la selva. Más bien un desdichado con mala planificación. Debería llevar paraguas como tú. Ya te dije 1000 veces, llévate uno si el cielo está gris. Lo sé. Pero hoy ni miré por la ventana. Y el autobús se está haciendo esperar. Según la app, llega en 7 minutos, pero con el tráfico de hoy, igual tarda 10. ¿O 15? Ayer se demoró 20 porque hubo un choque en la avenida. No me des malas vibras, por favor. Solo quiero llegar a casa, ducharme y olvidarme del Excel por unas horas. ¿Sigues con lo del informe de ventas? Sí, y no avanza. Cada vez que creo que está listo, Laura encuentra un error. Pobre Laura, debe estar igual de cansada. Seguro, pero igual revisa todo al milímetro. Es buena en su trabajo, aunque a veces da miedo. Sí, como si fuera la jefa de auditoría. Oye, ¿y si mañana llegamos un poco más temprano y lo revisamos juntos? A ver si entre los dos lo dejamos impecable. ¿En serio? ¿Me salvarías la vida? ¡Claro! ¿Para qué están los compañeros? Además, yo también lo necesito aprobado. Vale, entonces quedamos 7:45 en la oficina. Café cargado. Perfecto. Y nada de llego en 5, como hoy. Hoy fue el tráfico, no yo. Claro, claro. Como el día que se te olvidó la reunión de RHH. Eso fue un error del calendario. Lo que digas. Ahí viene el autobús. Por fin. Sí, y sin lleno parece. Hoy tenemos suerte.
Si no se avería antes de que llegue. No digas eso, por favor. Necesito llegar a casa entero. Tranquilo. Si se rompe, te presto mi paraguas. ¿Y cómo vuelves tú? Caminando. Vivo a 10 cuadras. Que eres una máquina. Yo ni con 10 cafés llegaría. Entonces, mejor que no se rompa el bus, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vamos que no se nos vaya. Vamos, hoy sí que fue un día largo. Pero al menos terminó bien, con autobús, compañía y un plan para mañana. Y sin lluvia encima. Por ahora. No tientes al destino, Elena. Oye, ¿esto de aquí es cilantro o perejil? Nunca sé diferenciarlos. Ese es cilantro. Mira cómo tiene las hojas más redondeadas y huele fuerte, como a, no sé, a limpio con drama. Al limpio con drama. Me encanta. Pues sí, huele bien fuerte. Claro, el perejil es más suave, como hierba cortada. Este es cilantro, sin duda. Bueno, lo tomo. Dijiste que era clave para el guacamole, ¿no? Claro, sin cilantro no es guacamole, es solo aguacate aplastado. Vale, cilantro confirmado. Ahora, aguacates. ¿Cómo sé cuál está maduro? Toca suavemente la parte de abajo, donde se quitó el tallo. Si cede un poco, está listo. ¿Así? Sí, ese está perfecto. Este otro está duro como piedra. Pues llevo este. ¿Y tomates rojos o verdes? Rojos van mejor con el aguacate. Y que no estén blandos, que si no se deshacen. Mira, estos parecen buenos. ¿Y cebolla blanca o morada? Blanca, más picante. Morada es más para ensaladas. Listo. ¿Y limón? Porque dijiste que sin limón se pone negro el aguacate. Exacto. 2 limones por si acaso. Mejor sobra que falte. Ahí van. Oye, ¿y tortillas? ¿Las de maíz o las de harina? De maíz, Dani. Esto es guacamole mexicano, no taco de gringo. Vale, vale. De maíz entonces. Y si están calientitas, mejor. Hay una máquina allá que las calienta. Podemos usarla. Perfecto. Ya casi tenemos todo. Espera, ¿no íbamos a hacer también unas quesadillas? Ah, sí, cierto. Queso entonces. ¿Oaxaca o cheddar? Oaxaca, por favor. El cheddar me sabe a plástico. Contigo no hay debate. Oaxaca pura. ¿Y salsa? Claro que sí. Pero no compres una de frasco. Vamos a hacer la casera. ¿Con qué? Chile serrano, tomate, ajo, cebolla, limón. Fácil. Uy, el serrano me pica demasiado. ¿Puedo poner menos? Claro, pon medio. O incluso un cuarto. No es competencia de picante. Mejor un cuarto. No quiero llorar mientras como. Entendido. Control de daños. Oye, ¿y si agregamos tomate cherry para picar mientras preparamos? Buena idea. Y unas aceitunas por si acaso. Cosas para picotear. Ahí van. Esto se está convirtiendo en una fiesta, no en una cena. Mejor así. Hace semanas que no cocinamos juntos. Desde que te mudaste casi ni nos vemos. Lo sé, el trabajo, la rutina, pero esto ayuda. Totalmente. Además, me encanta que me enseñes a cocinar sin receta. La mejor cocina es la que sale del instinto y del hambre. Entonces, hoy vamos a cocinar con hambre y alma. Exacto, y con mucho cilantro, claro. Con limpio y drama, como dijiste. Eso mismo. Vamos a pagar que ya tengo hambre solo de pensar. Yo también. Hoy sí que resolvimos el problema de qué cenar. Y de paso, el de cómo pasar tiempo juntos. Doble editoria. Oye, ¿seguro que este gato aguanta el peso del coche? No quiero que se me desinfle encima. Tranquilo, es el mismo que usé con mi camioneta el mes pasado. Aguanta más de 1 tonelada. Sí, pero tu camioneta es más liviana que este todoterreno. Exagerado. Mira, lo puse bien centrado en el punto de apoyo. No se va a mover. Vale, vale. Pero si me aplasta, tú eres el responsable. Claro, pondré en tu lápida, murió por no confiar en Tono. Muy gracioso. Dale, sube un poco más. Ya casi toca la llanta. Listo, ya está firme. Ahora aflojamos las tuercas antes de levantar del todo. Con la cruz, ¿no? Sí, la llave en cruz. Empieza por la de arriba, luego la de abajo, luego izquierda y derecha. En cruz, como dice el nombre. ¿Así, como una estrella? Exacto. Así no fuerzas el eje. Listo. Todas aflojadas. Ahora sí, subimos más el gato. Poco a poco. Ya. La llanta está en el aire. Ahora sí, quítalas todas. Dale. 1, 2... Espera, esta está muy apretada. Pisa fuerte con el pie. Usa el peso del cuerpo. Ahí va. Por fin. Ya están todas. Bien. Ahora saca la llanta punchada con cuidado. Pesa más de lo que pensaba. Claro, son más de 20 kilos. Ponla ahí, junto a la pared.
Listo. Ahora la de repuesto, ¿no? Sí, acércala. Alinea los agujeros con los pernos. Así, como un rompecabezas. Algo así. Empuja suave. Ya está. Ahora vuelve a poner las tuercas, pero solo a mano por ahora. ¿No las apretamos ya con la cruz? No, primero bajamos el coche. Si aprietas con el gato arriba, puede quedar mal nivelado. Ah, entendido. Entonces, bajamos el gato poco a poco. Sí, despacio. Mira que no se mueva nada. Ya toca el suelo. Y el gato está flojo. Perfecto. Ahora sí, aprieta las tuercas bien fuerte, en orden de cruz. Una arriba, luego abajo, luego izquierda, derecha. Exacto. Y dale unas vueltas extras, que no bailen. Listo. ¿Ya está? Casi. Lo ideal es revisar el apriete después de unos kilómetros, pero por ahora sí, puedes manejar. Gracias, Tono. Sin ti estaría llamando a la grúa y pagando una fortuna. Para eso estamos los vecinos. Además, me diste excusa para salir del garaje y respirar aire fresco. Y yo ya puedo ir a recoger a mi hija del colegio sin problema. Pues arranca, pero despacito. Y si oyes ruidos raros, paras y me avisas. Claro. ¿Te ofrezco un refresco por la ayuda? Mejor una cerveza fría. Hace calor y trabajamos como burros. Tienes razón. Una cerveza bien fría. Eso sí es un buen final de taller casero. Problema resuelto, llanta cambiada y encima sin quemar dinero. ¿Y aprendiste algo nuevo? La próxima lo haces solo. Con tu supervisión al menos. Eso siempre. No me pierdo un drama automotriz. Trato hecho. Vamos adentro que ya tengo sed. ¿En serio? ¿El trabajo se entrega en 40 minutos? Sí, a las 5 en punto. Y aún nos falta pasar todo a formato PDF con índice y referencias. No puede ser. Pensé que teníamos hasta mañana. Yo también, hasta que vi el correo de la profesora anoche. ¿Y por qué no me avisaste antes? Te mandé un mensaje a las 10. ¿No lo viste? Estaba en el cine, Nacho. Apaga el celular. Bueno, ahora no importa. Lo importante es terminar. Vale. Respiro. Ya pasó. Vamos a hacerlo. Yo ya tengo los gráficos listos. Los subí al Drive. ¿Tú trajiste el análisis estadístico? Sí, está en mi laptop, pero tengo miedo de que el Wi-Fi de la biblioteca falle como ayer. Conectémonos al de la izquierda, el que dice estudiantes-U. El otro siempre se cae. Listo. Ya entré al Drive. Ahí está tu carpeta. Perfecto. Voy a copiar los gráficos al documento principal. Yo reviso las conclusiones. ¿Las dejamos como estaban o las acortamos? Acórtalas. La profe dijo que no más de 2 párrafos. Vale. Le quito esto de relleno y listo. Más directo. Bien, ya puse los gráficos. Ahora, el índice automático. Word lo hace solo, ¿no? Sí, pero hay que asegurarse de que los títulos estén con estilo título 1, título 2. Ah, cierto. Déjame revisar eso rápido. ¿Ves? Este dice normal y debería ser título 1. Ya lo cambio. Listo. Ahora, ¿generamos el índice? Dale. Haz clic en Referencias, Insertar índice. Ahí va y listo. ¿Quedó bien? Genial. Ahora las referencias, ¿las tenemos todas en APA? Creo que sí, pero déjame verificar la del artículo de 2021. Ese de Gómez y López. Sí, falta el número de página. En la versión que tengo yo, dice página 48. Listo. Agregado. Ya está completa. Perfecto. Ahora todo a PDF. ¿Lo guardamos como trabajo final grupo 7.pdf? Sí, y pon la fecha, 12/04. Hecho. Lo descargo y listo. Subámoslo ya al aula virtual. Yo lo subo. Ya entro, subiendo archivo. ¿Y? Confirmado. Entregado a las 4:57. Sí, 3 minutos de sobra. Uf, qué susto. Casi nos cobra la entrega tarde. Y con esta profesora ni una extensión por error de calendario. Tiene fama de dura. Pues hoy nos salvamos por los pelos. Gracias por tener todo organizado. Sin ti hubiera sido un desastre. Y sin ti, no hubiera tenido los datos clave. Trabajo en equipo. Aunque la próxima avísame antes, ¿sí? Prometido. Incluso te mando un recordatorio en WhatsApp con alarma. Mejor 2 y uno de voz. Lo haré. Oye, ¿un café antes de irnos? Claro, necesito desintoxicarme de tanta pantalla. Vamos, yo invito. Por los nervios compartidos. Aceptado.
Hoy sí que resolvimos un problema práctico. Con tiempo, café y un poco de pánico. La receta perfecta. Oye, Ramón, ¿viste? Este banco ya no aguanta. Se me movió cuando me senté. Claro que lo vi. Hace semanas que digo que hay que arreglarlo, pero nadie hace nada. Pues hoy es el día. Traje el destornillador, el martillo y unos clavos largos. ¿Y la madera? ¿Trajiste un trozo para reforzar? Sí, aquí en la bolsa. Lo corté anoche. Quedó justo para ponerlo por debajo como refuerzo. Bien pensado. Así no se dobla más la tabla. El problema está en los soportes laterales. Uno está flojo y el tornillo salió. Déjame ver. Sí, el agujero se ensanchó. Con clavo no basta. Mejor pon un tornillo más largo. Tengo uno de 5 centímetros. Con eso debería entrar bien en el poste. Perfecto. Sujétalo tú por abajo, yo lo alineo desde arriba. Dale. Ya. Firme. Ahora haz un agujero guía con el destornillador para que no se parta la madera. Claro, no soy principiante. Un poco... así... ¡Ya! Listo. Pasa el tornillo. Aquí va. Despacito. Y a darle vueltas. Cuidado que no se trabe. Tranquilo, voy lento. Ya entró y... listo. Firme como una roca. Buen trabajo. Ahora el otro lado. Este no está tan mal. Pero igual le pongo un clavo de refuerzo. Por si acaso. Buena idea. Los bancos son para sentarse, no para volcar. Sobre todo a nuestra edad, un traspiés y al hospital. Ni lo digas. Mi vecina se cayó la semana pasada en uno de estos bancos flojos. Por eso hay que hacer las cosas bien. No basta con aparentar. Exacto. Mira, ahora ponemos la tabla de refuerzo aquí, debajo. Sí. Y la fijamos con 2 clavos por lado. Toma, el martillo. Yo sostengo. Dale. Un golpe. Cuidado, no me pegues en el dedo. Tranquilo, no soy tan torpe. Ya van 2. Y el tercero... Listo. La tabla no se mueve ni comiendo. Perfecto. ¿Ahora probamos? Claro. Primero yo, que peso menos. ¿Oye? Gasa broma. Sentémonos los dos. Dale. Así. Nada de crujidos. Nada de movimientos. Funciona. Bien hecho, Ramón. Quedó mejor que nuevo. Y con amor, ¿qué es lo que falta en estos parques? ¿Deberíamos decirle al encargado qué pasó? Mejor no. Si le avisamos, después vienen con papeles, permisos, y al final lo deshacen por normas de seguridad. Mejor que quede nuestro secreto. Secreto de viejos útiles. Aunque mañana vengan otros y digan, ¡qué banco tan firme! Y nosotros, sin decir nada, nos miramos y sonreímos. Como cuando arreglamos la puerta del salón comunal en los 90. Esa sí que fue hazaña. Sin herramientas, con un cuchillo y paciencia. La paciencia es la mejor herramienta. Y en la amistad, el mejor cemento. Profundo, amigo, muy profundo. Bueno, ¿un té en tu casa? Claro. Hoy merecemos descansar, después de salvar un banco. Problema práctico resuelto. Sin drama, sin burocracia. Así me gusta. Oye, Valeria, ya desempacamos todo, pero esta impresora no aparece en la lista de dispositivos. ¿Segura? Revisa de nuevo en configuración de impresora en tu celular. Ya lo hice 3 veces. Solo sale en la de la oficina y una que no es nuestra. Extraño. El manual dice que al encenderla, emite su propia red temporal. Pues no veo ninguna red que diga HP-Setup o algo así. ¿La encendiste bien? A veces hay que mantener el botón 3 segundos. Sí, parpadea una luz azul, pero nada en el Wi-Fi. Espera, ¿y si está conectada ya? A ver, abre la app de impresión. La abro, dice sin conexión. A lo mejor hay que hacerla olvidar la red primero. ¿Cómo? En el panel táctil vas a Red, después Wi-Fi y después Olvidar red. Ah, aquí está. Red guardada, casa-Camila. La borro. Bien. Ahora apágala y vuelve a encenderla. Apagada y encendida. Dale unos segundos. Ya ves la red HP-Setup.
/XXXXX Sí, ahí está. La voy a conectar. con la clave que viene en la etiqueta de abajo. La anoto 159KLP. Listo. Ahora, desde tu celular, entra a esa red. Me conecto. Ya. Abre el navegador y escriba la dirección que dice el manual: setup.hp.com. Listo. ¡Ah! Ya aparece. Configuración inalámbrica. ¡Perfecto! Ahora busca tu red de casa. Casa-Camila. La selecciono, Pon la contraseña. la pongo y le doy a guardar. ¿Vale? Espera. Dice conexión exitosa. ¡Funcionó! Sí. Ahora, vuelve a conectar tu celular a tu red normal. Ya. ¿Y ahora pruebo imprimiendo? Claro, manda un documento cualquiera. Voy a imprimir esta nota que tomé en clase. Vale. Impresión enviada y... ¡aquí viene! Quedó perfecta. Colores nítidos, sin manchas. Esta impresora sí que vale la pena. Y con un poco de paciencia y una hermana útil Problema práctico resuelto. y con estilo. Oye, ¿y si le ponemos un nombre bonito a la impresora? ¿Como cuál? La impresora valerosa. No, eso es ridículo. Tinta feliz. Peor. Impresorcín. Camila, Déjame divertirme. mejor la llamamos HP 2024 y listo. Aburrida, pero vale. Oye, ¿y si imprimimos una foto ahora para celebrar? Buena idea. Una de nosotras en la playa, el año pasado. Con el sombrero gigante y todo. Esa misma. Impresión enviada y aquí viene. Quedó perfecta. Colores nítidos, sin manchas Esta impresora sí que vale la pena. y con un poco de paciencia y una hermana útil Problema práctico resuelto. y con estilo. Ahora solo falta que no se acabe el tóner mañana. No tentemos la suerte. Oye, Iván, no hay agua caliente. Me duché ayer con agua helada como si estuviera en la Antártida. ¿En serio? A mí sí me salió tibia esta mañana. ¿Ya revisaste el piloto? Ni idea cómo se revisa. Solo sé que giro a la perilla y no calienta. Vamos a verlo. Está detrás de esa puerta, en la parte baja. Ah, sí, aquí. Huele un poco raro. Es normal. Si huele a gas, no es normal. Ciérrale llave general de inmediato. Ah, ¿en serio? Tranquilo, no pánico. Pero primero cierra el suministro. Ya, llave cerrada. Bien, ahora abre las ventanas, que entre aire. Hecho. Oye, ¿y si hay fuga? Por eso no encendimos nada ni usamos el celular cerca. El más mínimo chispazo... Jocar, no había pensado en eso. Mejor prevenir. Esperamos 5 minutos que se ventile. Claro. ¿Y luego? Revisamos si fue solo olor residual o si hay fuga real. ¿Cómo sabemos eso? Con un poco de agua jabonosa en las uniones. Si hace burbujes, hay fuga. Tengo detergente en la cocina. Tráelo y un cepillo pequeño. Ya, aquí. Mira, aplico aquí en la conexión del tubo. ¿Ves burbujas? No, nada. Acá tampoco y en la válvula principal tampoco. Entonces, ¿fue solo olor viejo? Probablemente. A veces queda cuando se apaga el piloto. O sea, podemos volver a encenderlo. Sí, pero con cuidado. Primero, asegurémonos de que el piloto esté apagado. ¿Cómo lo sé? Mira por este visor. Si no hay una pequeña llama azul, está apagado. No veo nada. Negro total. Bien. Ahora abre la llave de gas lentamente. Ya. Gira la perilla del calentador a piloto y presiona para abajo. Así como por 10 segundos. Sí. Y mientras, acerca el encendedor al tubo del piloto. ¿Uno manual? Sí. Nada de fósforos, menos riesgo. Listo. Lo acerco y... ahí. ¿Se encendió? Sigue presionando 5 segundos más. Ya. Suelta. ¿Y siguió encendido? Sí. Mira. Llama azul pequeña, piloto encendido. Sí. Ahora, ¿agua caliente? Gira la perilla a encendido o verano-invierno, según la temperatura. Pongo en invierno, que hace frío. Dale. Abre un grifo de agua caliente en la cocina. Ya. Escucha, ¿oyes un clic y luego el fuero? Sí. ¿Y sale agua caliente? Perfecto, funciona. Eres un genio, Iván. Casi me rindo y llamaba a un técnico. Y te cobraban 100 euros por encender un piloto. Seguro. Pero... oye, esto pasa porque el piloto se apaga con el viento o humedad. ¿Se puede arreglar para que no pase?
Tal vez necesita limpieza o el termopar está débil, pero ya es para un técnico. Vale. Por ahora anotaré cómo hacer esto. Buena idea. Y deja un encendedor aquí por si acaso. Y el detergente por si vuelve el olor. Exacto. Prevención y calma. ¡Oh! Hoy aprendí no asustarse, ventilar, revisar, actuar. Y tener un primo que sabe de calentadores. Deja así también. Ahora, una ducha caliente para celebrar. La primera en semanas. Con agua tibia y sin pánico. Problema práctico resuelto. Y con seguridad. Lucía, ¿puedes ayudarme? Mis tomates se están muriendo. Las hojas están amarillas y se caen. Déjame ver. Uy, sí, no se ven bien. ¿Cuánto riego les das? Todos los días, como me dijiste la semana pasada. Todos los días, ahí está el problema. ¿En serio? Pensé que mientras más agua, mejor. No, los tomates odian los pies mojados. Si riegas todos los días, se ahogan. No sabía eso. Es común. La tierra tiene que secarse un poco entre riego y riego. O sea, debería regar cada 2 o 3 días. Sí, y solo cuando la tierra esté seca al tacto, como unos 2 dedos adentro. Ah, entiendo. Yo les echaba agua igual si la tierra estaba húmeda. Por eso se ven así, raíz ahogada, sin oxígeno. Pobres plantitas. ¿Y se pueden salvar? Todavía sí. Primero, deja de regar por 2 días. Que se recuperen. ¿Y si les pongo abono? No ahora, están débiles. Si les das abono, las quemas. Mejor espera. Vale. ¿Y el sol? Las puse aquí porque les da sol todo el día. Demasiado sol también las estresa. Necesitan sol de mañana, pero sombra en la tarde. Ah, o sea, debería moverlas. Sí, o ponles una malla sombra. Yo tengo una, te prestan. Gracias, Lucía. Eres un libro viviente de jardinería. Años de trial and error. Yo también maté muchas plantas antes de aprender. ¿En serio? Sí, mi primer tomate murió por hielo. Lo dejé afuera, en invierno. No lo sabía. Cada planta enseña algo. Oye, ¿y si les faltan nutrientes? Tienen manchas oscuras en algunas hojas. Déjame tocar. No es hongo, creo que es deficiencia de calcio. ¿Y eso se arregla cómo? Con cáscara de huevo molida. Sí, suena raro, pero funciona. ¿En serio? ¡Claro! La mueles bien fina y la mezclas con la tierra. Libera calcio poco a poco. Tengo cáscaras en la cocina. ¿Puedo usarlas ahora? Sí, pero primero lávalas bien, sin jabón, solo agua. Y déjalas secar al sol. Perfecto. Hoy mismo las pongo a secar. Mientras tanto, no riegues, ponlas en cenisombra y vigila que no entren hormigas. ¿Hormigas? ¿Por qué? Porque atraen pulgones y esos sí que las matan. ¿Otro enemigo? Tranquila, con un poco de jabón potásico casero se van. Esto es más complicado de lo que pensaba. Pero gratificante. Cuando veas tu primer tomate rojo, maduro, de tu huerto. Vas a ver a Gloria. Exacto. Oye, ¿y si pongo una etiqueta con cada planta para no equivocarme? Muy buena idea. Y anota cuándo riegas. Así aprendes el ritmo. Voy a hacer un cuaderno de jardinería. Vas por buen camino. Gracias, Lucía. Sin ti, mis tomates serían compuesto en una semana. Para eso estamos las vecinas. Además, un jardín entre todos es más bonito. Y más sabroso. Ahora, paciencia. No todo se arregla en un día. Lo sé, pero aún ya entendí más que en un mes solo. Eso es lo importante. Problema práctico resuelto. O en proceso al menos. Con amor, tierra y un poco de ciencia. Ana, no funciona el enchufe de la mesita. Cargué ayer y hoy se apagó el celular a mitad de la noche. ¿En serio? A mí me pasó lo mismo con el secador. ¿Será que se quemó algo? Primero, revisemos si es solo este enchufe. Prueba con la lámpara de la cómoda. Dale, la enchufo. Nada, ni luz. O sea, no hay corriente. Pero la luz del techo sí prende. Sí, y el aire acondicionado también. Entonces no es un corte general. Debe ser este circuito o el enchufe mismo. ¿Se puede abrir? Claro, pero primero hay que desenchufar todo. Y mejor aún, bajemos el interruptor del cuadro. Buena idea. No quiero que nos pase algo tonto.
Yo bajo el diferencial de esta habitación. Está en el armario del pasillo. Yo mientras saco el destornillador de mi maleta. Lo traje por si acaso. Bien pensado. Ya, aquí está. Listo. Interruptor abajo. Ahora sí, quitamos los tornillos del enchufe. Con cuidado. Ya. Mira, uno de los cables está suelto. El de la derecha, el de fase. ¿Se puede volver a conectar? Sí. Aprieto el tornillo, meto bien el cable y listo. ¿Y si le pongo un poco de cinta aislante por seguridad? Buena idea. Solo en la conexión, sin tapar el contacto. Así, ya. Ahora volvemos a fijar el enchufe a la pared. Ten cuidado que no se muevan los cables. Tranquila, ya está. Subo el interruptor, yo enchufo la lámpara. ¿Y? ¡Prende! ¡Sí! ¡Funciona! Era solo un cable flojo, cosas que pasan con el uso. Gracias, Ana. Sin ti hubiera estado toda la noche sin cargar el celular. Para eso estamos. Además, ya me pasó antes en otra pensión. ¿Tú también arreglaste enchufes? Y una ducha que goteaba, un cajón atascado. Eres toda una manita. Uno aprende lo básico cuando viaja mucho. Pues hoy salvaste mi carga y mi conexión con el mundo. Exagerada. ¿En serio? Ahora puedo mandar las fotos del viaje. Y llamar a mamá sin morir en el intento. Exacto. Oye, ¿y si le avisamos a la dueña por si quiere revisar los otros enchufes? Claro, mejor prevenir. A veces uno se arregla, pero hay que ver el conjunto. Hoy no solo arreglamos un enchufe, evitamos que otro huésped pase el mismo apuro. Problema práctico resuelto. Con calma, herramientas y buena amiga. Oye, Mateo, ¿viste eso? Esa estantería de ahí se mueve cada vez que alguien pasa. Sí, ya me di cuenta. Ayer casi le cae encima a una niña que buscaba cuentos. No me digas, ¿está bien? Sí, solo se asustó. Pero esto no puede seguir así. ¿La revisamos ahora? Aprovechando que no hay mucha gente. Buena idea. Primero saquemos los libros. Si está suelta, con peso arriba, puede volcarse. Y yo bajo los de arriba. ¿Me pasan la escalera? Claro. Ten cuidado, que no se resbale. Ya. Voy poniéndolos aquí en la mesa. Bien. Yo sigo por los estantes de abajo. Uy, mira esto. ¿Qué pesa? El soporte trasero está flojo. Un tornillo salió y el agujero se ensanchó. ¿Se puede arreglar o hay que cambiarla? Se puede reforzar, pero no con el mismo agujero. ¿Y si usamos un taco más grande? Exacto. Tengo unos de plástico grueso en la caja. ¿Y si le ponemos una brida metálica por detrás para que no se mueva más? Buena idea. Tengo una sobrante del otro mueble. Mientras buscas los tacos, yo mido el agujero. Toma el calibre. Está en la caja roja. Aquí está. El diámetro es de unos 6 milímetros. Entonces uso tacos de 8. Así agarra bien. ¿Y el tornillo el mismo? Mejor uno más largo, que atraviese el taco y entre en madera firme. Tengo uno de 5 centímetros de mi estuche. Perfecto. Gracias. Oye, ¿y si además la fijamos a la pared, así no vuelve a moverse? Claro, mejor aún. Hay puntos de anclaje en la parte superior. Yo te alcanzo el taladro. Dale. Primero arreglamos el soporte, luego la fijamos. Listo. Ya puse el taco. Ahora el tornillo. Aprieta bien. Sí, ya está firme. Ahora la brida. Colócala aquí, en el ángulo. La fijo con 2 tornillos pequeños. Así, como un refuerzo en L. Exacto. No se va a mover ni con terremoto. Ahora el taladro. Subo con la escalera. Busco un punto sólido en la pared. ¿Haces un agujero guía primero? Claro, no quiero que se agriete el yeso. Dale, ya. Ahora el taco, el tornillo y listo. La estantería está anclada. Perfecto. Pruébala. La empujo un poco. Nada, ni un crujido. Segura al 100. Ahora volvemos a poner los libros. Pero esta vez los más pesados abajo, ¿no? Exacto. Mayor estabilidad. Y los de tapa blanda arriba, que pesan menos. Bien pensado. Oye, ¿y si ponemos una etiqueta aquí atrás? He revisado 4 de abril, Sofía y Mateo. Jaja, como un sello de calidad. Para que otros voluntarios sepan que ya fue arreglada. Buena idea. Hasta podríamos hacer un registro de reparaciones. Para el próximo taller de mantenimiento. Hoy no solo arreglamos una estantería. También prevenimos un accidente.
Y aprendimos que los detalles pequeños cambian todo. Un tornillo flojo puede hacer mucho daño. Y uno bien puesto, mucha tranquilidad. Problema práctico resuelto. Con paciencia, herramientas y cabeza. Oye, Camilo, la puerta otra vez. Se queda abierta como si fuera invitación al viento. Sí, desde esta mañana. Cada vez que sopla, da un portazo o se traba. Y con el frío que hace, se nos va todo el calor de adentro. Además, la clienta de las 9 casi se da un golpe cuando salió. Esto no puede seguir así. ¿Le revisamos el cierre hidráulico? Claro. Primero, veamos si está desajustado. A veces se mueve con el uso. Yo sostengo la puerta abierta. Tú mira el mecanismo arriba. Dale. Sí, el brazo está un poco torcido. Y el tornillo de fijación está flojo. ¿Lo apretamos y listo? No tan rápido. Si lo apretamos así nomás, puede seguir mal alineado. Entonces, primero lo enderezamos. Exacto. Necesito el destornillador plano y la llave Allen. Aquí tienes. ¿Te ayudo a sostener el brazo? Sí, sujétalo por la base, que no se mueva. Ya. Ahora aflojo el tornillo un poco. Ya. Lo muevo hacia la izquierda. Así, más centrado. ¿Así? Sí. Perfecto. Ahora aprieto despacio, que quede firme. ¿Probamos? Sí, déjame cerrarla suave. Y cierra, pero no se queda. Se abre sola. Tal vez el ángulo aún no es el correcto. Puede ser. El cierre debe empujar la puerta hasta el tope y mantenerla. ¿Y si ajustamos la velocidad? Dicen que se puede regular. Sí, tiene un tornillo pequeño aquí al lado del pistón. Con una moneda se gira. ¿Sentido horario para que cierre más fuerte? Exacto. Un cuarto de vuelta. Ya, probemos de nuevo. La abro, la suelto. Ambos cierra sola y se queda. Sí, sin portazo, sin quedarse abierta. Perfecto. Ahora, ¿y si le ponemos un tope abajo por si alguien la empuja demasiado? Buena idea. El piso ya tiene una marca de donde choca. Tengo un tope de goma en la caja de refacciones. Lo pongo con silicona o con tornillos. Con tornillos, más seguro. Y que no se mueva con el tiempo. Agujero Kia primero. Claro, no queremos que se agriete el piso. Ya, lo fijo y listo. Quedó justo donde debe. Pruébalo. Abro, tope, cierro, cierre suave. Ideal. Oye, ¿y si le damos un poco de aceite a las bisagras? Chirriaba ayer. Sí, claro. No lo había notado. Unas gotas de aceite ligero. Solo en las articulaciones, que no salpique al vidrio. Ya. Ahora abro, cierro. Nada de ruido. Qué satisfacción cuando todo funciona bien y sin tener que llamar al técnico. Que nos cobrarían por apretar un tornillo. Así es. Y... Oye, ¿y si ponemos un letrero chistoso? Puerta arreglada con amor y herramientas. Mejor, funciona bien, no la abuses. Este sí es que es realista. Hoy no solo arreglamos una puerta, hicimos más cómoda y segura la panadería y ahorré dinero para los panes de lunes. Problema práctico resuelto. Con cabeza, paciencia y un buen hermano. Y con mantequilla en las manos, como siempre. ¿Viste eso, Iván? El aspersor del jardín está regando más el muro que las plantas. Sí, desde esta mañana. Parece una fuente desquiciada. Y ya mojó los cojines del balcón. Claro, porque está torcido. Mira cómo gira sin control. ¿Se puede ajustar o hay que cambiarlo? Primero revisemos. A veces es solo suciedad o mal ensamblaje. ¿Cortamos el agua antes? Claro, la llave está aquí, bajo la tapa de plástico. Ya, giro y... ¡Listo! Se detuvo el chorro. Bien. Ahora desenrosco la cabeza del aspersor. Con cuidado que no se pierda la arandera. Sí, la pongo aquí, en la piedra. Mira, está lleno de arena y partículas. ¿Eso es normal? Con el tiempo, el agua trae sedimentos. Se atasca el mecanismo. ¿Y qué hacemos? ¿Lo limpiamos? Con agua y un cepillo pequeño. Tengo uno de dientes viejo en el cobertizo. Perfecto. Mientras lo traes, lavo la base. Aquí está. Gracias. Paso el cepillo por las ranuras y soplamos para quitarlo fino. ¿Parece más limpio? Ahora revisamos la boquilla. Está un poco torcida. ¿Se endereza o hay que cambiarla? Con unas pinzas se puede ajustar. Tengo unas en la caja de herramientas. Dale, solo un poco, sin forzar. Así como enderezando una cuchara. Algo así. Ya. Quedó recta. Ahora,
Volvemos a armar. Primero la arandela, luego la cabeza y enroscamos. Firme, pero sin exagerar. Exacto. Ahora abrimos el agua. Yo abro la llave, despacio. Mira, empieza a girar. Y de forma pareja. Sí, ahora sí cubre el césped, no el muro. Y sin salpicar el balcón. Perfecto. Oye, ¿y si le ponemos un filtro antes de la llave para que no entre más arena? Buena idea. Tengo uno de repuesto. ¿Lo instalamos ahora? Claro, es rápido. Se pone justo después de la llave. Lo sujeto con la abrazadera y... Listo. Así durará más limpio. Hoy no solo arreglamos el aspersor, lo preparamos para que no se vuelva a dañar. Y nos ahorraba una visita del jardinero. Que nos cobraría por limpiar lo que nosotros hicimos en 20 minutos. Exacto. Oye, ¿y si marcamos la hora de riego? Para que no salte a las 12 con el sol fuerte. ¿Mejor a las 6 de la mañana? Sí, cuando el césped lo absorbe mejor. Ajusto el temporizador. Ya. Todo en orden. Problema práctico resuelto. Con paciencia, agua y un poco de tierra en las manos. Lucía, ¿oyes eso? Esta ventana silba toda la noche. Parece un fantasma que quiere entrar. Sí, ya lo noté. Y además se filtra el frío por abajo. No cierra bien. La he forzado varias veces y nada. Déjame ver. A veces es solo el cierre que está desajustado. O la guía que está torcida. Cuando la abro, chirría. Primero, abrámosla del todo para revisar. Con cuidado. Así. Mira, el riel de abajo tiene tierra y una pequeña piedra atascada. ¡Ah, no lo había visto! Eso puede estar impidiendo que baje bien. La limpiamos, ¿no? Claro, un cepillo y un paño. Aquí tengo uno. Paso el cepillo por todo el riel y soplamos para quitar el polvo fino. Ya, ¿ahora probamos cerrarla? Dale. Todavía no encaja, se queda un dedo arriba. Entonces es el cierre metálico. Mira, este tornillo está flojo. El de la parte inferior, ¿no? Sí, cuando está suelto, la hoja se desplaza. ¿Lo apretamos? Sí, pero primero hay que alinearla. Sujétala desde abajo como si ya estuviera cerrada. Así, con fuerza hacia arriba. Exacto. Ahora yo aprieto el tornillo, despacio. ¿Ya? Listo. Ahora suelta. Cierro. Cierra perfecto. ¿Y sin silbido? Sí, ni ruido, ni corrientes. Pero oye, la goma de estanqueidad está vieja. Se ve agrietada. ¿Se puede cambiar? Sí, es fácil. Se despega la vieja y se pone una nueva. Tengo un rollo de repuesto en el cobertizo. Lo traje la última vez que vino mi papá. Perfecto. Aquí está. Vamos por secciones. Primero, quitamos lo viejo con un destornillador plano, con cuidado de no rayar el marco. Sí. Ya, ahora limpiamos bien la superficie. Con alcohol, para que no se despegue. Buen detalle. Ahora vamos pegando la nueva goba. Despacio, sin arrugas. Empieza por arriba. Así. Bien. Ahora los lados. Quedó perfecta. Cerramos y listo. Ahora sí, sellado total. Hasta parece otra ventana. Y sin fantasmas nocturnos. Gracias. Anoche casi me levanto a rezar. Exagerada. En serio, dormiré tranquila. Además, ahorraremos en calefacción. Y evitamos que entre el polvo. Pequeños arreglos, grandes diferencias. Hoy no solo arreglamos una ventana, recuperamos el silencio y el calor. Problema práctico resuelto. Con destornillador, goma nueva y buena compañía. ¿Viste? La secadora se apagó de golpe. Y mi sudadera sigue adentro, empapada. ¿En serio? A mí me pasó la semana pasada con una toalla. ¿Qué hiciste? Primero, desenchufé. Nunca hay que meter la mano si está conectada. Ah, cierto. La desenchufó ya. Bien. Ahora revisemos si la puerta se trabó o si hay algo atascando el tambor. La puerta no abre, ni siquiera se mueve. A veces pasa si el seguro no se libera. Mira, hay un pequeño gancho aquí abajo, detrás del marco. ¿Este? Sí.
Con un destornillador plano, bajas un poco la lengüeta. ¿Así como forzarla suave? Exacto, sin romper nada. Ya, se soltó. ¿Abro la puerta? Cuidado, que no caiga mojado todo. La saco. Sí, está empapada y pesa 1 tonelada. ¿Y el tambor? ¿Hay algo más adentro? ¡Mira! ¡Una zapatilla! Se salió del bolsillo de la sudadera. Eso fue lo que la atascó. Cuando gira, si algo se sale, se traba. No la puse en el bolsillo. Se cayó mientras metía la ropa. Pasa seguido. Ahora probamos encenderla vacía para ver si funciona. Claro, cierro la puerta, enchufo y aprieto inicio. Escucha. Sí, el motor arranca. ¿Gira normal? Entonces no se dañó, solo fue el atasco. Menos mal, pensé que se había quemado el motor. No, estas máquinas son resistentes, pero no hay que sobrecargarlas. O dejar que objetos sueltos entren. Zapatillas, monedas, broches, todo eso causa problemas. De ahora en adelante, reviso cada bolsillo. Y yo también. Oye, ¿y si pongo la sudadera en otra secadora? Claro, esta ya está libre. La meto, pongo 45 minutos y esta vez nada de objetos extraños. Ni zapatillas ni calcetines sueltos. Nada, solo ropa bien doblada. Y paciencia. ¿Qué es lo que más me falta? Hoy aprendiste revisar, esperar, actuar con calma. Y no meter zapatillas donde no van. Eso también. Gracias por ayudarme. Sin ti habría golpeado la máquina como si eso funcionara. Lo he visto 1000 veces. Ahora a esperar. Y a tomar un café mientras. Perfecto. Problema práctico resuelto. Con cabeza, un destornillador y una amiga que sabe qué hacer. Oye, Raúl, ¿viste cómo está esa estantería del rincón? Se inclina cada vez más. Sí, ya me di cuenta. Ayer vi que un libro se deslizó solo y cayó al suelo. Pues si se cae con todo, puede romper algo. O peor, lastimar a alguien. Vamos a revisarla ahora. Está casi vacía. Es buen momento. Yo bajo los libros que quedan. Los pongo aquí, en la mesa del centro. Bien. Mientras tanto, miro el soporte trasero. ¿Crees que los tornillos se aflojaron? Seguro. La madera es vieja y con el peso todo se mueve. ¿Y la pared? ¿Está firme el anclaje? Justo lo reviso. Mira, este tornillo de arriba está casi fuera. ¿Y el taco? Se desprendió. La pared es de yeso, no aguanta mucho con el tiempo. ¿Qué hacemos? Cambiamos el taco por uno más grande y usamos un tornillo más largo. Tengo tacos de expansión en la caja de mantenimiento. Perfecto. Y mejor fijarla en 2 puntos, arriba y en el medio. Buena idea. Así no vuelva a moverse. Dame el taladro, por favor, y el nivel para que quede recta. Aquí tienes. ¿Quieres que sostenga la estantería mientras taladras? Sí, empuja hacia la pared que no se mueva. Ya. Hago el agujero guía, despacio. ¿Profundo? Sí, unos 5 centímetros. Ahí va el taco. Y ahora el tornillo. Aprieto. Ya. Firme. Ahora el de abajo. Mismo proceso. Agujero, taco, tornillo. Usa el nivel otra vez. Sí, perfecto. Está completamente vertical. Pruébala. La empujo un poco. Nada. Ni un crujido. Segura. Ahora volvemos a poner los libros. Pero esta vez los más pesados abajo. Exacto. Mayor estabilidad. Y no llenarla hasta arriba. Mejor dejar un espacio. Oye, ¿y si ponemos una pequeña barra metálica en la parte superior, como refuerzo extra? Buena idea. Tengo una en el depósito. Sobró de la remodelación. La fijamos con 2 tornillos. Nada muy visible. Perfecto. Queda como parte del diseño. Hoy no solo evitamos un desastre. Dejamos la librería más segura que antes. Y con estilo. Claro. Oye, ¿y si anotamos en el cuaderno de mantenimiento, estantería A2 revisada y reforzada, 15 de abril? Sí, para que los próximos lo sepan. Pequeños detalles que hacen la diferencia. Sobre todo cuando hay cientos de libros de por medio.
Problema práctico resuelto. Con herramientas, paciencia y una compañera que piensa rápido. ¿Puedes ayudarme, Lucia? La máquina se trabó de golpe y no puedo ni sacar la aguja. Claro. Primero, desenchufa. Nunca hay que tocar el mecanismo con corriente. Ya, la desconecté. Bien. Ahora, levanta la tapa del carrete y revisemos por dónde se enredó el hilo. Mira, aquí hay un nudo enorme debajo de la placa metálica. Sí, y está bien apretado. Se enredó en el bobinador. ¿Cómo lo saco sin romper nada? Con paciencia. Usa unas pinzas finas y corta el hilo por partes. Tengo unas aquí. Perfecto. Corta los hilos más tensos, pero sin forzar. ¿Así? Sí, muy bien. Ahora retira poco a poco los trozos. Uf, esto es como un rompecabezas de hilos. Sí, a mí me pasó con mi primera máquina. Terminé desarmándola entera. ¿Y la volviste a armar? Sí, después de 3 intentos y un manual en italiano. Menos mal que este está en español. Dale, sigue sacando. Ya casi. Listo, todo el enredo salió. Ahora revisa el bobín. Está lleno de hilo roto. Sácalo y pon uno nuevo. Y asegúrate de que esté bien enhebrado esta vez. ¿Volvemos a pasar el hilo desde el principio? Sí, paso a paso, del carrete, por la guía, hacia la aguja. Así, por este gancho. Sí, y luego por la ranura de la aguja, de arriba hacia abajo. Listo. Ahora, sube el hilo del bobín. Levanta la aguja con la rueda manual. ¿Así? Cuando suba, tira suave del hilo de arriba para que jale el de abajo. ¡Ya! Salieron los 2 hilos juntos. Perfecto. Ahora, prueba con un retal. Pongo la tela. Bajo la prensa-telas. Enciende, pero despacio al principio. Giro el pedal. ¡Andas! ¡Funciona! ¡Sí! Cosió perfecto, sin saltos. Nada de enredos. Gracias, Lucia. Ya pensaba que tenía que llevarla al técnico. Y que te cobraran por limpiar un nudo de hilo. Seguro. Oye, ¿y si ponemos una etiqueta con los pasos básicos? Enredado correcto. Tensión del hilo. Limpieza semanal. ¡Buena idea! La pego justo aquí, en la tapa. Así no se te olvida. Hoy aprendí. No forzar la máquina, revisar a tiempo y tener amigas que saben coser. Eso último es lo más importante. Y nunca dejar el hilo suelto después de usarla. Exacto. Problema práctico resuelto. Con tijeras, paciencia y un poco de costura en el alma. Lupita, ¿todavía gotea tu regadera? Se me hace que no has podido dormir con ese tic, tic, tic toda la noche. Ay, Mónica, sí. Suena como reloj descompasado. ¿Ya hasta me despierto con él? Vamos a verlo. A veces es solo la broca que se desgastó. ¿La broca? Sí, esa pieza de adentro que controla el agua. Cuando se gasta, no cierra bien y empieza a gotear. Pues ya debe estar muerta porque gotea más que lluvia en septiembre. Ja, 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 exagerada. Primero cerramos el agua. La llave está debajo del lavabo, ¿no? Sí, aquí. Ya la cierro. Bien, ahora necesito una llave inglesa pequeña y un destornillador de estrella. Aquí tengo. ¿Te alcanzo el trapo también para no manchar el plato? Perfecto. ¿Y la rosca? ¿Se daña si la movemos mucho? No, si usamos cuidado. Primero quito la cabeza de la regadera. Así, girando. Sí, como destapar un frasco. Ya. Mira, todo el interior está lleno de cal. No me digas. Sí, eso también ayuda a que no cierre bien. ¿La limpiamos o cambiamos la broca? Mejor cambiamos la broca. La cal ya la limpiamos después. Tengo una de repuesto. Me la dio el plomero la vez pasada. ¡Ideal! Ahora, quito el tornillo que sujeta la broca. ¿Con el destornillador? Sí, ya. Saco la vieja y pongo la nueva. ¿Así? ¿Bien al centro? Exacto. Que encaje sin forzar. ¿Y ahora? Vuelvo a armar la regadera, abro al agua y probamos. Abro la llave. Despacio. Listo. Ahora abre la regadera. Giró y... ¡ja! ¡No gotea! Nada de gotas, solo chorro limpio. Sí, por fin silencio en la noche. Y agua que no se desperdicia. Gracias, Mónica. Sin ti seguiría contando gotas en vez de ovejas. Ya era hora. Oye, ¿y si le pongo un poco de vinagre a la cabeza para quitar la cal? Claro, la pones en una bolsa con vinagre.
La amarras al tubo y la dejas toda la noche. Mañana la pruebo. Así dure más la rigadera. Hoy no solo arreglamos el goteo, ahorramos agua, dinero y nervios. Y mañana duermo como bebé. Sin concierto de gotas. Problema práctico resuelto. Con una broca nueva, un destornillador y una vecina que no aguantó el ruido. ¿Viste cómo quedó la hamaca? Se desgarró justo en el centro. Mamá casi se cae. Sí, ya la vi. Ese tejido ya estaba viejo. Con el sol y la humedad se fue desgastando. ¿Se puede coser o hay que cambiarla? Si el daño no es muy grande, se puede reforzar. Tengo hilo resistente y una aguja gruesa. ¿Y un patrón? No quiero que se vea feo. Usamos una tela de loneta del mismo color. La corto en forma de cruz y la pongo por debajo como refuerzo. ¿Como parche? Sí, pero bien cosido. Así no sigue rompiéndose. Yo corto la tela. ¿Cuánto necesitas? Un cuadrado de unos 20 por 20. Mejor que sobresalga un poco del rasgón. Aquí tienes. Bien, ahora estiro la hamaca en el suelo, que quede bien tensa. La sujeto con pinzas en los extremos. Perfecto. Pongo el parche debajo del desgarro y lo centro. ¿Lo coses a mano o con máquina? A mano. Es más preciso y aguanta mejor los movimientos. Te alcanzo la aguja. Gracias. Paso el hilo doble y anudo fuerte. ¿Vas por todo el borde? Sí, con puntada atrás. Es la más fuerte. Parece trabajo de costurera profesional. Mi abuela me enseñó. Las cosas bien hechas duran, decía. Y esta va a tener que aguantar a mamá y a sus siestas eternas. Jaja, por eso hay que reforzar bien. Ya llevas la mitad. Sí, despacio, pero seguro. ¿Y si le ponemos un segundo parche arriba, para que no se note el roto? Buena idea. Mismo color, misma forma. Queda como nueva. Lo coses encima como decoración. Exacto. Y queda más fuerte. Dale, ya terminaste. Último nudo y corto el hilo. Pruébala. Me siento despacio. Ambas. ¡Aguantó! Ni un crujido ni se mueve el parche. Listo. Segura y cómoda. Mamá va a decir que la compramos nueva. Jaja, déjala creerlo. Oye, ¿y si le ponemos una etiqueta? Arreglada con amor por Carla y Diana. Jaja, sí, la coso en una esquina. Así sabe que fue un trabajo en equipo. Hoy no solo salvamos la hamaca, salvamos las siestas familiares. Y evitamos que mamá diga, les dije que la cambiáramos. Jaja, eso también. Problema práctico resuelto. Con hilo, paciencia y 2 hermanas que no dejan que nada se rompa sin pelear. ¿Tú cerraste bien la válvula antes de ponerla al fuego, Andrés? Claro que sí. La cerré, subí a la presión, bajé al fuego, todo normal. Pero ahora no se abre, ni con fuerza. ¿Y sigue saliendo un poco de vapor por la válvula de seguridad? Entonces todavía tiene presión adentro. No la abras, es peligroso. ¿Y qué hacemos? No podemos dejarla así toda la noche. Primero, paciencia. Apagamos el fuego hace 10 minutos, pero necesita más tiempo para bajar la presión. Pero ya pasó media hora. Depende de la cantidad de comida. Si hay mucho líquido, tarda más. ¿Y si la metemos bajo agua fría? Podemos intentar solo con agua fría en la tapa, pero no sumerjamos la válvula. ¿Por qué? Porque si el vapor se enfría muy rápido, puede crear vacío y atascar más la tapa. Ah, no lo sabía. Vamos a pasar un paño mojado con agua fría por el borde y la tapa, pero evitando la válvula. Aquí tengo uno. Gracias. Paso el paño, despacio, por todo el cuerpo de la olla. Ya. Esperamos 2 minutos. Escucha, el silbido paró. Buen signo. Eso quiere decir que ya no hay presión. ¿Probamos a abrir? Sí, pero con cuidado. Gira la válvula de seguridad primero hacia la posición de liberar. ¿Ah, sí? Ahora, gira la perilla de cierre en sentido contrario a como la cerraste. Lentamente. Ya, se movió. ¿Y se ardió? Perfecto. Mira, el sello de goma está un poco hinchado. ¿Se dañó? No, solo se calentó. Pero hay que revisarlo. Si tiene grietas, hay que cambiarlo. ¿Lo limpiamos? Sí, con agua y un cepillo suave. Y luego lo secamos bien. Aquí está. Lo reviso. No tiene roturas. Solo necesita descansar. Oye, ¿y si le ponemos un poco de aceite vegetal después de secarlo? Buena idea. Una capa fina ayuda a que no se pegue y cierre mejor. ¿Lo hago ahora? Así dura más. Hoy aprendí nunca forzar una olla express. Y que la paciencia evita accidentes. ¿Y que el paño frío funciona? Sí se usa bien. Exacto. Gracias, Javier.
Sin ti habría intentado abrirla con un destornillador. Y habría salido todo el caldo por los aires. O peor. Las ollas express son útiles, pero hay que respetarlas. Y saber cómo tratarlas. Problema práctico resuelto. Con calma, un paño frío y un primo que sabe lo que hace. ¿Viste? La puerta del almacén otra vez. Se quedó entreabierta y anoche entró un gato. Sí, lo vi. Y con lo que guardamos aquí, no podemos dejarla así. El problema es la cerradura. La llave gira, pero no traba. ¿Se desajustó el pestillo o está doblado? Déjame ver. Abro la puerta, miro desde el marco. ¿Y? El pestillo sale, pero no entra del todo en el agujero de la cerradura. Queda medio fuera. ¿La madera se hinchó con la humedad? No, mira, el agujero está bien, pero el marco metálico está un poco doblado. ¿Lo golpeó alguien con algo? Tal vez. Hay una marca aquí, en la parte inferior. Entonces hay que enderezarlo para que el pestillo entre limpio. Sí, necesito un martillo y una barra de hierro fina. Aquí tengo un desarmador largo. Sirve como palanca. Perfecto. Sujétalo en el borde doblado, yo doy el golpe. Con cuidado, que no se rompe el marco. Claro, solo un ajuste. Ya. Un golpe suave. Casi. Otro más. Ahora sí, quedó alineado. Cierra la puerta, giro la llave. ¡Ambos! ¡Trabó! Sí, ahora sí se queda cerrada. Y sin forzar la llave. Oye, ¿y si engrasamos un poco el mecanismo para que no se oxide? Buena idea. Unas gotas de aceite en el pestillo y en la llave. Aquí tengo un frasquito. Paso el aceite, giro la llave varias veces para distribuirlo. Suave como mantequilla. Ahora, ¿y si ponemos una cadena con candado? Por si falla de nuevo. Mejor prevenir. Tengo una en casa. La fijamos en el tirador. Así, aunque no cierre del todo, no se abre sola. La pongo por fuera, que no moleste el entrar. Bien pensado. Hoy no solo arreglamos la cerradura. Hicimos el almacén más seguro. Sin llamar al cerrajero. Que nos cobraría por dar 2 martillazos. Ah, seguro. Oye, ¿y si dejamos una nota? Puerta arreglada. 16 de abril, Ricardo y Teresa. Para que los demás lo sepan. Y para que no metan cosas que no deben. Problema práctico resuelto. Con martillo, paciencia y una vecina que piensa en todo. Oye, Elena, esta mesa no aguanta ni un vaso sin moverse. Sí, desde que se partió la pata de atrás. La madera estaba podrida por la humedad. ¿Se puede reparar o hay que tirarla? Se puede arreglar. Si la base está bien, le ponemos un refuerzo de metal o una pata nueva. Tengo una pata de hierro en el cobertizo. Era de una silla vieja. ¡Perfecto! Mientras la traes, reviso si el tornillo de la unión todavía sirve. Aquí está. No es exactamente igual, pero es más resistente. Y no se pudre. Ideal para afuera. ¿La fijamos con tornillos largos? Sí. Y con una placa metálica triangular como refuerzo. Tengo una en la caja. Como un soporte en ángulo. Exacto. Da estabilidad. Yo sujeto la pata mientras tú marcas los agujeros. Vale. Ponla bien recta. Así. Así. Sí. Ahora hago el agujero guía con el taladro. Despacio, que no se resbale. Ya. Un agujero en la madera y otro en la pata metálica. Toma el tornillo. Aprieto. Ya. Firme. Ahora el otro lado, con la placa. Sí. La pongo aquí, entre la pata y el marco. La sujeto con la mano. Taladro, agujero, tornillo. Aprieta bien. Listo. Ahora la otra esquina. Ya van 2. Y el tercero. ¡Listo! Pruébala. La empujo, la muevo. ¿Nada? ¿No se tambalea? Sí, quedó sólida. Y más alta que antes, pero se puede ajustar con una base. ¿Y si le damos una mano de barniz a las otras patas, para que no sigan pudriéndose? ¡Excelente idea! Protege la madera del agua y los hongos. Lo aplico mañana, cuando no haya humedad, y dejamos la mesa al sol unas horas antes. Oye, ¿y si ponemos una tabla debajo para colocar macetas? ¡Buena idea! Así aprovechamos el espacio. La fijamos con tirafondos y queda como mesa de trabajo para el jardín. Hoy no solo arreglamos una mesa, le dimos nueva vida y espacio útil, sin tirarla, sin gastar en muebles nuevos. Problema práctico resuelto, con un destornillador, una pata de hierro
Y 2 cabezas pensando igual. ¿Notaste? La lámpara del techo vuelve a parpadear cada 2 segundos, como si nos mandara señales. Sí, desde ayer. Primero pensé que era el foco, pero lo cambié y sigue igual. ¿Entonces no es el foco? ¿Será el interruptor? Puede ser. A veces cuando los interruptores se gastan, hacen contacto intermitente. ¿Lo revisamos? Claro, pero primero bajamos la llave en el cuadro. No hay que trabajar con corriente. Ya. La bajé. Está todo apagado. Bien. Ahora necesito un destornillador de estrella. Aquí tienes. ¿Te alcanzó la linterna también? Sí, por favor. Toma. Quito los 2 tornillos del marco del interruptor, con cuidado de no perderlos. Ya. Ahora saco el mecanismo suave. ¿Qué pasa? Mira esto. Uno de los cables está suelto. El de la izquierda, el de fase, ¿se desprendió solo? Con el tiempo, las vibraciones y el calor aflojan los tornillos. ¿Y eso causa el parpadeo? Exacto. Si el contacto no es firme, la luz se corta y vuelve. ¿Lo apretamos y listo? Sí, pero primero asegurémonos de que el cable esté bien pelado. No tiene que sobrar mucho, ¿no? No, 1,5 centímetros es suficiente. Lo meto bien en el contacto y aprietas el tornillo. Así, despacio, que quede firme. ¿Y el otro cable? ¿Está bien? ¿Sin marcas, sin quemaduras? Oye, ¿y si le ponemos un poco de cinta aislante alrededor del mecanismo? Buena idea, por si hay humedad o polvo. Así. Cubriendo los bordes. Perfecto. Ahora volvemos a meter al interruptor al cajete. Con cuidado de no doblar los cables, ya. Y ahora los tornillos del marco. 1, 2. Listo. Subo la llave. Yo enciendo el interruptor. La luz se quedó fija, sin parpadeos. Nada de señales de SOS. Gracias, Santiago. Anoche casi me quedo sin batería de tanto revisar apps de electricistas. Jajaja. Y por un tornillo flojo. Oye, ¿y si anotamos en la pared con lápiz cuál interruptor es cuál? Buena idea. Aquí no hay etiquetas y siempre se confunden. Sala, lámpara principal y pasillo, techo. Así el próximo que venga no sufre igual. Hoy no solo arreglamos una luz, evitamos un corto, un susto o una factura de técnico. Y aprendimos que a veces el problema más raro tiene la solución más simple. Un tornillo flojo cambia todo. Problema práctico resuelto. Con destornillador, corriente apagada y un amigo que no le teme a los cables. ¿Viste eso, Lucía? La pizarra se está soltando por arriba. Ayer ya se inclinó un poco. Sí, me di cuenta durante la clase de matemáticas. Pensé que era el marco. No, es el soporte. Las fijaciones de arriba están flojas y la pared es de bloque hueco. Se suelta fácil. ¿Se puede volver a colgar o hay que cambiar el sistema? Se puede arreglar, pero con tacos más fuertes. Los que tienen no aguantan el peso. Tengo tacos de expansión metálicos en la caja de herramientas. Soportan más de 20 kilos. Perfecto. Eso es lo que necesitamos. Yo bajo la pizarra. La sostengo mientras tú revisas los agujeros. Dale, con cuidado, que no se raye. Ya. La pongo aquí, en el suelo. Los agujeros de arriba están agrandados. Los tacos viejos ya no sujetan. Entonces hacemos nuevos agujeros, un poco más al lado. Sí, para que el bloque esté firme. Necesito el taladro y una broca de 6 milímetros. Aquí tienes. ¿Quieres que sostenga la pizarra mientras taladras? Mejor no. Yo marco los puntos, bajo la pizarra y taladro con la pared libre. Buena idea. Hago el primer agujero, despacio. Profundo pero sin atravesar. Ya. El segundo, listo. Ahora los tacos. Los meto a fondo. Y ahora los tornillos largos. Sí, con llave de estrella. Aprieto bien. Ya. Ahora el soporte de abajo. Este todavía está firme, pero lo revisamos. El tornillo está un poco flojo. Lo aprieto y listo. Oye, ¿y si ponemos un tercer soporte en el centro? ¿Para mayor seguridad? Buena idea. Así no se inclina con el tiempo. Tengo un refuerzo pequeño en la caja. Lo fijamos con taco también. Agujero guía, taco, tornillo. Ya. Quedó sólido. Ahora subimos la pizarra. Yo la sujeto por arriba, tú por abajo. Ya. Encajen los soportes. La empujo suave y listo. Firme. Pruébala. La empujo un poco. Nada. Ni un movimiento. Perfecta. Y sin riesgo de que le caiga a un niño. Hoy no solo colgamos una pizarra. Hicimos el aula más segura. Y sin llamar a un albañil. Que nos cobraría por 3 tornillos. Seguro. Oye, ¿y si ponemos una etiqueta atrás? Revisado 17 de abril, Miguel y Lucía. Para que otros voluntarios sepan que ya fue reforzada. Y para que no la toquen sin necesidad. Problema práctico resuelto.
con taladro, tacos nuevos y una compañera que siempre piensa en el detalle. Ay, no, otra vez ese ruido. Cada vez que abro la puerta del trastero, suena como si estuviéramos en una película de terror. Sí, ya lo oí. Lleva días así. ¿Se puede arreglar o hay que cambiar las bisagras? No hace falta. Seguro es solo falta de lubricación. ¿Y con qué? ¿Aceite de cocina? Mejor no. Eso atrae polvo y se pone pegajoso. Usamos aceite ligero, de máquina o de bisagras. Tengo un frasquito en el cajón del cobertizo. Perfecto, tráelo. Mientras tanto, abro la puerta del todo y la sostengo. Aquí tienes. Gracias. Ahora miro las bisagras. Son 3 y todas chirrían. ¿Empezamos por la de arriba? Sí. Primero echamos unas gotas de aceite en la parte superior, donde gira el eje. Así, una gota por lado. Sí, y luego movemos la puerta un par de veces para que se distribuya. Abro, cierro. Escucha, ya no chirría tanto. Sí, mucho mejor. Ahora la del medio. Unas gotas y a moverla. Abre y cierra varias veces. Ya. Y la de abajo. Esta parece la peor, porque soporta más peso. Unas gotas más y a mover. Abro, cierro. Silencio. Nada de ruidos. ¡Qué maravilla! Ya no suena a casa encantada. Solo con unas gotas de aceite y paciencia. Oye, ¿y si limpiamos un poco la bisagra con un trapo? ¿Para quitar el exceso? Buena idea. Así no gotea ni ensucia la pared. Paso el paño. Ya. Quedó limpio. Ahora, ¿probamos con peso? Pongo una caja adentro y abro otra vez. Cierre suave. Ni un sonido. Perfecto. Hoy no solo arreglamos una puerta. Recuperamos la paz auditiva de la casa. Y ahorré dinero en tapones para los oídos. Ja, eso también. Oye, ¿y si hacemos esto cada 3 meses? Mantenimiento preventivo. Claro, pongámoslo en el calendario. Aceitar puertas. Primavera, otoño. Y que no se nos olvide. Las cosas pequeñas, cuando se descuidan, hacen mucho ruido. Literalmente. Problema práctico resuelto. Con un frasquito de aceite, 2 hermanas y una puerta que ya no grita. ¿Viste? La cortina del toldo se salió del riel. Quedó colgando de un lado. Sí, desde ayer. Con el viento se movió y se descarriló. ¿Se puede volver a colocar o hay que cambiar el riel? Se puede arreglar. A veces pasa cuando los rodillos se traban o uno se sale. ¿Por dónde empezamos? Primero, bajamos la cortina todo lo posible. Así tenemos acceso al extremo libre. Ya, la sostengo desde abajo. Mira, este rodillo de aquí se salió por completo. ¿Y los otros? Están dentro, pero uno está atascado. ¿Lo forzamos o hay que desmontar un extremo del riel? No forzamos. Mejor abrimos el tapón del extremo del riel. Así podemos meter el rodillo de nuevo. ¿Este de aquí? Sí, con un destornillador plano lo levantamos suave. ¿Así? Ya, lo saqué. Bien. Ahora, desde este extremo, vamos guiando los rodillos de vuelta al riel. ¿Cómo encajar piezas? Exacto. Empieza por el que está más cerca. Lo empujo despacio. Ya, entró. Bien. Ahora el que se salió. Lo alineo y con cuidado. Ya. Está dentro. Perfecto. Ahora revisa que todos se muevan. Paso uno con la mano. Sí, gira bien. ¿Y el siguiente? Nada de atascos. Ahora volvemos a poner el tapón. Lo encajo. Ya, quedó firme. Pruébala. Tiro de la cinta, la cortina corre. ¡Perfecto! Sin trancas, sin saltos y tapa el sol como debe. Gracias, Nicolás. Anoche pensé que tendría que vivir con medio toldo por semanas. Por un tapón y 5 minutos. Oye, ¿y si le echamos un poco de lubricante a los rodillos? Buena idea. Un spray seco para guías. No atrae polvo. Tengo uno en el armario. Aplícalo en los rodillos y mueve la cortina en varios meses. ¿Así? Ya. Ahora se desliza mejor que nueva. ¿Y con menos esfuerzo? Oye, ¿y si revisamos la otra cortina, por si acaso? Sí, mejor prevenir. Esta también tiene un rodillo flojo. Lo ajustamos ahora. Así no se nos care la otra mitad del almuerzo. Hoy no solo arreglamos una cortina. Preparamos la terraza para el verano. Con sombra completa y sin drama. Problema práctico resuelto. Con un destornillador, paciencia y un amigo que sabe cómo correr las cosas. ¿Viste el desastre en el baño?
La repisa se cayó y dejó todo mojado. Sí, escuché el ruido. Afortunado que no estaba nadie. Botellas, cepillos, jabón, todo en el piso. Y la repisa se partió por un lado. ¿Se puede volver a colgar o hay que tirarla? Se puede arreglar. La madera no está rota del todo y los soportes metálicos están intactos. ¿Pero por qué se cayó? Mira los tacos. Quedaron en la pared. Eso quiere decir que el peso era mucho para ellos. Había muchas cosas encima. Y la humedad del baño debilitó el agarre. ¿Qué hacemos? Cambiamos los tacos por unos de expansión más fuertes y mejoramos la sujeción. Tengo tacos de plástico grueso en el cuarto de herramientas. Mejor usan metálicos. Soportan más, sobre todo en pared de yeso. Tengo unos pequeños. ¿Sirven? Sí, si los usamos con tornillos largos. Aquí están. Ahora marco los agujeros nuevos, un poco más arriba, donde no esté tan dañada la pared. Yo sostengo la repisa. Así. Ya. Hago el primer agujero con el taladro. Despacio, que no se agriete. Ya. Meto el taco y ahora el tornillo. Sí, hasta que el soporte quede firme. El otro lado igual. Agujero, taco, tornillo, firme. Ni se mueve. Ahora probamos con peso. Pongo la repisa encima. La empujo un poco. Nada. Está estable. Oye, ¿y si ponemos un tercer soporte en el centro para que no vuelva a doblarse? Buena idea, sobre todo si vuelve a llenarse. Tengo un soporte pequeño, lo fijamos con taco también. Agujero, taco, ya. Ahora la repisa queda perfecta. Y sin riesgo de que caiga con el próximo frasco de champú. Hoy, ¿y si dejamos menos cosas encima? Sí, mejor distribuir el peso. Y nada de botellas grandes en los extremos. Hoy, no solo colgamos una repisa, hicimos el baño más seguro. Y aprendimos que en el baño, la pared no perdona el desorden. ¡Ja, cierto! Oye, ¿y si ponemos una etiqueta atrás? Reparado, 18 de abril, Emilio y Raúl. Para que mamá no diga que fue suerte. ¡Exacto! Problema práctico resuelto. Con taladro, tacos nuevos y un primo que piensa en el peso muerto. ¿Viste? Es alacena otra vez. Cada vez que cierro, se abre sola. Sí, desde hace días. Parece que tiene voluntad propia. Y se me olvida, paso y casi me doy un golpe. ¿Será que la bisagra se aflojó o la puerta se hinchó con la humedad? ¿O el cierre no agarra? Primero revisemos las bisagras. A veces cuando se sueltan, la puerta queda desalineada. Yo sujeto, tú mira. Dale. Mira, este tornillo de arriba está flojo y el agujero se agrandó. ¿Se puede apretar igual? Si lo aprieta ahora no aguantará. La madera está blanda. ¿Y si ponemos un taco dentro del agujero? ¡Exacto! Un palillo de madera o un trozo de corcho. Tengo palillas en el cajón. Perfecto. Parte uno y mételo hasta el fondo. ¿Así? ¿Todo adentro? Sí. Ahora vuelve a meter el tornillo. Lo aprieto. Despacio. ¡Ya! Quedó firme. Ahora la bisagra de ajo. Esta también está un poco floja. Mismo truco. Palillo, metido, tornillo, apretado. Pruébala. Cierro. Y se queda. Sin necesidad de poner un libro para que no se abra. Ya me cansé de eso. Ahora, ¿y si ajustamos el cierre magnético? ¿El imán de aquí? Sí. Está un poco corrido, por eso no atrae bien. ¿Lo movemos un poco hacia la derecha? Exacto. Lo aflojas, lo reposicionas y lo vuelves a apretar. Así. Cierra. ¡Plop! ¡Perfecto! Cierra suave y se queda. Sin golpes, sin forcejeos. Hoy no solo arreglamos una puerta. Recuperamos la paz de la cocina. Y evitamos moretones futuros. Oye, ¿y si limpiamos el interior mientras está abierta? Buena idea. Hace semanas que no lo hago. Saco las especias, yo limpio con un paño húmedo. Y cuando terminemos, nada de sobrecargarla. Sí, menos peso, mejor cierre. Problema práctico resuelto. Con un palillo, un destornillador y una hermana que sabe de imanes y sentido común. Oye, Daniel, ¿viste cómo está la cerca? Se inclinó hacia nuestro lado y ahora el perro casi se escapa. Sí, desde que llovió tanto. La tierra se reblandició y el poste de la esquina se movió. ¿Se puede enderezar o hay que cambiarlo? Se puede arreglar. Si el poste no está pudrido, lo volvemos a fijar con concreto. ¿Concreto? ¿Aquí? ¿Ahora? No hace falta mezclar todo el hoyo. Con un saco pequeño y agua, en 1 hora se endurece. Tengo un saco de cemento en el cobertizo. Perfecto. Y necesito una pala, una barreta y unos puntales de madera. Aquí están. Primero, limpiamos alrededor del poste. Hay que ver cuánto se hundió. Quítale la tierra. Así. Sí. Mira, el poste está un poco torcido, pero la madera está sana. ¿Y la base?
El concreto viejo se partió. Hay que romperlo y reforzar. Con la barreta. Despacio. Ya, sacamos los trozos. ¿Y ahora? Hacemos una pequeña zanja alrededor para que el nuevo concreto agarre bien. Así como un círculo más grande. Exacto. Ahora enderezamos el poste. Yo lo sujeto con los puntales, tú lo empujas desde el otro lado. Dale. Lo empujo. Ya, quedó vertical. Pongo los puntales cruzados y los fijo con clavos. Que no se mueva. Ahora mezclamos el concreto. Agua y cemento en el bote. Revuelvo. Hasta que quede como más espesa. Listo. Lo vertemos alrededor del poste. Bien lleno. Que cubra todo el agujero. Sí, y un poco por encima para que drene. ¿Cuánto tarda en secarse? Unas 3 horas para poder tocarlo, pero mejor no moverlo en 24. Oye, ¿y si ponemos una placa metálica en la base como refuerzo extra? Buena idea. La fijamos con tornillos antes de que el concreto se seque. Así no vuelve a moverse. Exacto. Hoy no solo arreglamos la cerca. Evitamos que el perro se pierda, los niños entren sin querer o que se nos meta algo no deseado. Y sin tener que cambiar toda la estructura. Pequeña reparación, gran resultado. Oye, ¿y si revisamos los otros postes? Sí, mejor prevenir. Este tipo de cosas empiezan por uno, pero luego se repiten. El de en medio también está un poco flojo. Lo revisamos hoy, con el concreto sobrante. Así el patio queda seguro otra vez. Problema práctico resuelto. Con cemento, madera, puntales y un vecino que sabe de cimientos. ¿Viste? Esta escalera ya no se queda abierta. Cada vez que subo a cambiar una bombilla, empieza a cerrarse. Sí, peligroso. Podrías caer. Por eso la dejé a un lado, pero es la única que tenemos para el altillo. Vamos a revisarla. Seguro es el seguro de apertura, ese mecanismo que la bloquea en ángulo. ¿Dónde está? Aquí, en la bisagra central. Mira, este pasador no está saliendo del todo. ¿Por qué? A veces se oxida o se atasca con tierra. Lo limpiamos. Primero, abrimos la escalera a medias y la sujetamos. Yo la sostengo desde los lados. Bien, ahora, con un trapo y un poco de aceite, froto el eje del pasador. Está bastante sucio. Sí, lleva meses sin mantenimiento. ¿Y si le vamos unas gotas de lubricante? ¡Claro! Aceite ligero en las articulaciones. Aquí tengo. Gracias. Paso el aceite y muevo la escalera, abriendo y cerrando varias veces. Para que entre bien. Sí, mira, ya se mueve más suave. Ahora, ¿probamos el seguro? Abro la escalera completamente. ¿Y? El pasador está saliendo, pero no traba. ¿Se dobló? No, pero el resorte está flojo, no empuja con fuerza. ¿Se puede ajustar? Sí. Con una llave Allen, aprieto la tuerca que lo sujeta. Aquí tienes. Aprieto un poco más. Ya. Pruébala. Abro, cierro, abro. ¡Ambos! ¡Trabó! Sí, ahora sí se queda fija. Y sin riesgo de que se cierre encima. Gracias, Jorge. Sin ti, seguiría usando una caja de madera como trampa ambulante. No es broma. Muchas caídas son por cosas así. Oye, ¿y si ponemos una etiqueta? Escalera revisada 19 del 4. Tania y Jorge. Buena idea. Así los demás saben que ya es segura. Y no la dejan a un lado, pensando que está rota. Además, deberíamos revisar todas las herramientas cada mes. Un taller de mantenimiento rápido. Pequeñas revisiones, grandes diferencias. Hoy no solo arreglamos una escalera. Hicimos el lugar más seguro para todos. Y sin gastar en una nueva. Problema práctico resuelto. Con aceite, una llave Allen y un amigo que no deja que nada se cierre más.